No se escucha bien, no escucho bien. No, todo está en silencio. Pareciera que no están hablando nada por el momento. Todo el mundo está en silencio. Estoy Hola, escuchando la noticia de lo de los médicos, del examen. Eso no puede ser. Feliz Día de la Mujer, Janet. Ay, gracias, igual a todas. Hola, profe, no se le escucha. No se le escucha, profe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar formalmente inicio a la jornada de este conversatorio. Le cedo los micrófonos al profesor Reinaldo Córdoba, quien es el director de este proyecto. Así que, profesor Reinaldo, le cedo los micrófonos para dar formalmente inicio a la jornada del día de hoy. Bienvenidos a todos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy buenas tardes a todas. En este día, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Mujer del Partido Panameñista les saluda y les agradece por la extraordinaria respuesta a esta convocatoria. Un saludo especial a la diputada Yesenia Rodríguez, secretaria nacional de la Secretaría Nacional de la Mujer Panameñista, y un saludo también especial a cada una de ustedes las participantes. Igual un saludo especial a nuestras expertas internacionales, la señora Paola Flores de Ecuador, la señora Lain Barreiro de Paraguay, la señora Marta Tagle Martínez de México. En este Día Internacional de la Mujer expresamos nuestra admiración a cada una de ustedes por su activismo social a favor de las mujeres, que se extiende a la infancia, a la adolescencia y a la familia, y también hasta los hombres, para ayudarnos a crecer, ¿verdad? A crecer en cuanto a conocimientos. Hoy conmemoramos los progresos alcanzados en la lucha por la igualdad y la justicia social, y es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, sobre los nuevos cambios por venir y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que juegan un papel básico en la historia de los países y las comunidades. Para dar inicio a este evento, cedo la palabra a la diputada Yesenia Rodríguez, secretaria nacional de la Mujer del Partido Panameñista, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Les envío un fuerte abrazo a cada una de ustedes y a todos. Un saludo a las expositoras, la señora licenciada Marta Martínez, Lain Barreiro de Paraguay, Martínez de México, Paula Flores de Ecuador. Un fuerte abrazo a cada una en este día tan especial. Y especial porque resaltamos la valentía de muchas mujeres que lucharon por la igualdad. Y reconocemos el trabajo que día a día, hora a hora, venimos haciendo todas las que estamos aquí, todas las que están anuentes a siempre estar preparándose, a siempre estar educándonos, formándonos, porque siempre es necesario y como siempre se dice, nunca es tarde para seguir preparándonos. Así que desde cada una de sus comunidades, desde cada uno de sus distritos, sus provincias, siempre están allí apoyando a otras, dando lo mejor de sí, enseñándoles. Así que el día de hoy, como lo dije anteriormente, es un día muy especial, donde recordamos todas las luchas con mucha valentía, como lo hacen cada una de ustedes. Así que yo les deseo el mejor de los éxitos en este seminario, en esta convocatoria, que sé que las que están es porque les interesa el tema. Un saludo también a Cadín, que siempre está allí anuente a darnos esa formación que todas necesitamos. Así que les deseo el mejor de los éxitos. Buenas noches y gracias, Marcia, por siempre estar allí también. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, honorable diputada Yesenia Rodríguez. La verdad es que recientemente, antes de iniciar en la noche de hoy, me tomo este compás para felicitarla. La honorable diputada Yesenia Rodríguez y secretaria nacional de la mujer del Partido Panameñista fue elegida en el concurso 20 Latinas con Voz, donde participaron más de 100 lideresas de nuestra América Latina, 14 países, y ella ocupó la posición número 1, algo que realmente como panameña, como panameñistas, nos sentimos totalmente orgullosos de que sea quien lleva la bandera de la mujer para este glorioso partido. Muy buenas noches. Buenas Mujeres noches. panameñistas, mujeres aguerridas, mujeres fuertes, hombres panameñistas que también son aguerridos, pero hoy nos vamos a dirigir a las mujeres. Esta iniciativa de este taller virtual en conmemoración del Día de la Mujer, denominado Desarrollo Integral de la Mujer Evolucionando Contracorriente, me pareció un título maravilloso. ¿Y por qué? Porque las mujeres tenemos que luchar el doble y sí tenemos que ir en contra de la corriente. Realmente el partido busca contribuir al fortalecimiento y la participación ciudadana y política de ustedes, las lideresas de este partido, a través de acciones afirmativas en temas relacionados con la participación política de las mujeres, impulsando su desarrollo y contribución desde la óptica de la igualdad. El objetivo general de este espacio es generar un diálogo de reflexión. Hoy es un día de conmemoración, un día de reflexión, un día en que tenemos que pensar hacia dónde queremos llegar en este país que nos vio nacer y en este país que realmente necesita ayuda y una visión integral de las necesidades de nuestra población. Y no la pueden llevar solo la voz de los hombres. Es súper importante en esa promoción y respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres que se combata la violencia política contra las mujeres a razón de género, sobre todo en los procesos electorales, integrados en distintos aportes, desde la mirada activista, desde capacitarnos, entrenarnos en la parte académica y sobre todo desde la milicia de los partidos políticos y desde el aspecto ciudadano. La participación política de las mujeres ha estado inserta dentro de un proceso histórico y cultural poco visible, lo que no significa que no hayamos estado ausentes de la constitución colectiva de las sociedades. Es tan solo que ha sido un poco más difícil. Actualmente la participación en la representación política de las mujeres se mantiene en desventaja en relación con los hombres, puesto que el porcentaje que las mujeres ocupan en cargos decisorios en los gobiernos es reducido en todos los niveles. En América Latina hay tan solo un 28.5% de mujeres en gabinetes ministeriales. Y en Panamá estamos por debajo de eso con un 20.7% en esta administración. El porcentaje de las mujeres en órganos legislativos en América Latina es de un 32.9% y en Panamá estamos de nuevo por debajo con un 22.5%. Ahora vamos a escuchar una de nuestras invitadas de México. México en ambas cámaras tiene paridad y resultado de esto han sido leyes importantes que representan la voz de las mujeres para diferentes ámbitos y problemáticas que tiene el país, con una visión integral de las necesidades reales del pueblo. Participar también es poder elegir y tener una voz que represente los intereses de las panameñas. Actualmente estamos en desventaja notoria. Y esto lo hemos visto no solamente en las cifras, sino en la toma de decisión, que muchas veces no representa los intereses de nuestra vida, nuestra salud, nuestra educación o trabajo. El Partido Panameñista es un partido es el partido en que más mujeres ha puesto en posiciones de elección y en gabinetes. Recordemos
que posicionó a la primera mujer panameña presidente y en alianza a la primera vicepresidente. Por ello, una vez más, les recordamos la importancia de su participación, la participación de cada una de ustedes, mujeres fuertes y valientes panameñistas, mujeres que pueden enfrentar grandes dificultades al momento de querer acceder a un cargo de representación política en Panamá que tanto lo necesita. Sabemos que hay 3 procesos que debe pasar la mujer para poder dedicarse a la política y que muchas veces somos juzgadas desde la vida personal y no desde el aspecto profesional. Pero desde las bases de los partidos se debe trabajar como lo están haciendo ustedes de la Secretaría para ofrecerle capacitación y un camino a la mujer para que determine su fuerza y haga escuchar su voz. Pero esta batalla, compañeras, es luchando y nuestra bandera panameñista tiene que hacerse escuchar con nuestra voz. Muy buenas noches. La verdad que para mí es muy grato poder estar y compartir con ustedes. Yo vengo de una familia panameñista. Mi abuela era panameñista de cuna y mis bisabuelas. Así que estoy muy contenta de poder presentarles a nuestra primera invitada, que viene desde uno de los países con muchos problemas que tienen a nivel de violencia a razón de género o violencia contra las mujeres. Sin embargo, México, desde la perspectiva y la óptica de la parte igualitaria, ha avanzado con 2 cámaras que representan en porcentajes prácticamente iguales la voz de la mujer. Por eso escuchar a nuestra siguiente invitada es súper importante para nosotras, para tener esa iniciativa de atrevernos. Su nombre es Marta Tagle Martínez. Ella es feminista, politóloga, comprometida con la defensa de los derechos de la mujer, la igualdad, la democracia, la transparencia y el combate a la corrupción. Es integrante de diversas redes de mujeres y se posiciona en la primera fila de la lucha feminista mexicana. Una lucha fuerte, una lucha que realmente ha vestido de morado el continente. Ha dado marcaje a las omisiones gubernamentales ante la escalada de la violencia de género en México. Que se viola de las políticas públicas orientadas a la mujer. Perdón, que me marcaron el celular. También ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional, como especialista en materia de género y derechos humanos. Milita en el Partido Movimiento Ciudadano desde su fundación. Así que es una mujer que nos puede dar muchísimos consejos para ver cómo podemos enfrentarnos desde las bases de los partidos a tener una voz participativa dentro de los mismos. Y en ese instituto político ha ocupado diferentes cargos. Fue senadora de la República y actualmente es diputada federal del Congreso Mexicano. Bienvenida, honorable Marta Tagle Martínez. Para nosotros es realmente un honor que nos acompañe esta noche. Jardines, muchísimas gracias por la invitación a participar este 8 de marzo con ustedes. Me da mucho gusto unirme con ustedes en esta sesión virtual al taller que entiendo ya llevan varias sesiones. Y bueno, creo que de las pocas cosas que podemos agradecerle a esta emergencia sanitaria por COVID es que nos permite acercarnos ahora a través virtual. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué daría uno por estar allá ahorita con ustedes allá en Panamá? Pero no me queda más que acompañarlas a la distancia y me da mucho gusto porque sin duda en otras condiciones hubiera sido muy difícil poderme unirme a esta charla. Bueno, pues me han invitado a hablarles un poco de cómo hemos llegado a la paridad y qué les podemos decir al respecto. Déjenme decirles que en México, las mujeres desde hace muchos años venimos trabajando unidas y pasándonos la estafeta, ¿no? Las 2 principales características
que el movimiento de mujeres ha tenido ese trabajar unidas, de manera plural, diversas como somos todas, y además de pasarnos la estafeta, que significa a partir del punto en el que estamos, dar el siguiente paso para ir hacia adelante. Y esto es importante que lo sepan antes de que les diga qué significa la paridad en este momento en México, porque en el tema de los derechos políticos de las mujeres de todos los partidos, sin partido, funcionarias, activistas, por supuesto, mujeres de la academia, han estado unidas para promover los derechos políticos de las mujeres, porque es un tema que nos une, que encontramos de manera conjunta un punto en común. Y entonces cualquier iniciativa que se ha presentado para ir avanzando en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres lo hemos hecho unidas. Y la otra es esa, que también estamos muy acostumbradas a que llega el nuevo partido, el nuevo personaje y quiere inventar el hilo negro, y no, las mujeres hemos ido paso sucesivo. Y así primero avanzamos en una serie de leyes de cuotas que son las acciones afirmativas. Primero tuvimos una ley del 30-70, luego del 40-60. Esto significa que fuimos ampliando la cuota con una condición muy importante, que también es importante que la sepan. En México, en el sistema que tenemos, el incumplimiento de esas leyes generalmente, de las leyes electorales, generalmente tiene sanciones económicas. Las mujeres que estuvimos empujando esto dijimos, si ponemos una sanción económica, nos parece que todos los partidos, o si no es que muy buena parte, estarían dispuestos a pagar una sanción económica antes de cumplir con el tema de poner mujeres. O sea, les sale más barato, ¿no? Y nunca íbamos a lograr el avance que queríamos. Entonces, lo que pusimos como sanción para los partidos que no cumplieran en ese momento con las cuotas era algo que realmente les podía preocupar a los partidos, que era el tema de la pérdida de registro de candidaturas, ¿no? O sea, ellos perdían el registro de sus candidaturas si no cumplían con la cuota establecida. Y esa fue una herramienta muy importante que nos permitió ir ampliando el número de mujeres en los espacios de toma de decisiones en el Congreso. Y fue tan importante que cuando llegamos finalmente al 33%, casi 34% de mujeres en el Senado de la República, estuvimos listas para dar el siguiente paso, que era a la paridad. La paridad ya no es una cuota, la paridad es el reconocimiento a la igualdad que tenemos las mujeres de formar parte de todas las decisiones públicas. Y cuando hablo de todas las decisiones públicas, es no solamente en los congresos, es en sus comunidades, en sus colonias, en sus ayuntamientos, en sus provincias, en todos los espacios donde se toman decisiones públicas que afectan la vida de las mujeres. Ahí tenemos que estar representadas en condiciones de igualdad las mujeres, porque es ahí donde se está definiendo la vida de todas nosotras. O sea, todo, si tenemos o no tenemos servicios, todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana pasa por esas decisiones públicas. Y entonces teníamos que dar el paso al reconocimiento de esa paridad, que es reconocer la igualdad para formar parte de esas decisiones públicas. ¿Por qué teníamos en ese momento la posibilidad de dar el siguiente paso? Porque en México, como en muchas partes del mundo, una reforma constitucional requiere una mayoría calificada. Es decir, en el caso de México, una reforma constitucional solamente se aprueba con los votos de las 2/3 partes de los legisladores. Y después tiene que pasar por los congresos locales. Primero se aprueba en ambas cámaras y después pasa por el interior del país, ¿no? Y cuando les digo, es que ya estábamos listas cuando teníamos 33.8% de senadoras, pues van a decir, pues no estábamos muy lejos de ser una mayoría calificada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron? Bueno, pues resulta que en ese momento se planteó una reforma política, como sucede en varias ocasiones en nuestros países, que cuando pasan las elecciones hay reformas electorales importantes. Y en esa reforma electoral no venía el tema de la paridad ni ninguna manera de fortalecer la cuota. Entonces, las mujeres dijimos, a ver, si ustedes quieren nuestro voto para que se apruebe esa reforma electoral que ustedes quieren, que además era una reforma constitucional, pues requieren el voto de las mujeres, ¿no? O sea, y las mujeres, estoy hablando de mujeres de todos los partidos en el Senado de la República. Y eso significa que no éramos la mitad, pero éramos 1/3.
Y entonces es ejercer tu derecho al veto. Si ustedes quieren que su reforma electoral salga, tienen que darnos a nosotras lo que necesitamos. Y lo que nosotras necesitamos es que nos reconozcan la paridad. Les planteamos una modificación a un montón de artículos de la Constitución, por supuesto, no nos los dieron todos, pero nos dieron una reforma a un artículo que con eso movimos todo. ¿Por qué? Porque nos reconoció la paridad para las candidaturas a las diputaciones federales y a partir de ahí se generaron una serie de movimientos, de impugnaciones ante los tribunales electorales, de judicialización del asunto, hasta que finalmente se cumplió la paridad. Hoy en día en la Cámara de Diputados de México y en el Senado de la República prácticamente son paritarias. Lo mismo nos sucede con los 32 congresos que hay al interior de México. Y también hemos avanzado muchísimo en número de representación de mujeres como alcaldesas. Veníamos siempre arrastrando entre un 5 y 8% solamente de mujeres alcaldesas y ahorita estamos rebasando el 30% de alcaldesas en un lapso muy pequeño de tiempo, porque se aprobó la paridad en el 2014 y todo esto nos ha permitido avanzar en la representación política de las mujeres. Y ese es un tema fundamental. Con lo que quiero además insistir, que me parece importante decirles, porque a lo mejor todos van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Tiene mucho que ver con la vida de todas las mujeres, porque es importante que estemos las mujeres ahí donde los concejales, los ayuntamientos, todos los espacios están tomando decisiones, porque ahí se toman decisiones que tienen que ver con nuestro día a día. Porque si ustedes, por ejemplo, el día de hoy tuvieron o no tuvieron acceso al agua potable, tuvieron un transporte público o no tuvieron transporte público, si tienen una lumbrera pública en su calle o falta esa lumbrera pública, si tienen un lote baldío donde se reúnen luego chicos a tomar drogas y nadie le pone una barda, saben que eso es un riesgo. O sea, piensen en su día a día, todo lo que pasa en su día cotidiano. Y muchas veces en nuestros partidos, nuestros gobiernos nos han hecho creer que pues estamos así porque nos tocó nacer en esa colonia, con carencias, con limitaciones y que pues ahí nos tocó nacer, ¿no? Y no es cierto, todo eso que les estoy diciendo, todas esas limitaciones que se tienen, son justamente porque en un espacio de la vida pública se tomaron decisiones y donde se tomaron decisiones decidieron que ahí a lo mejor no iba a alcanzar el presupuesto para poner el alumbrado público, que no iba a haber el recurso para que metiéramos el agua potable, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pues eso les pasa a todos y nos afecta a todos en la comunidad. Díganme ustedes, ¿quién sufre más cuando no hay agua potable en la casa? ¿Los hombres o las mujeres? Yo creo que las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos cargadas todas las responsabilidades del cuidado y nosotras nos tenemos que hacer responsables del bañar a los niños y niñas, de la comida, de la ropa, de un montón de actividades que ellos pues no lo ven porque no lo sienten. ¿Para qué necesitan el agua los señores? Pues para bañarse y ya, ¿no? Entonces necesitamos que haya alguien donde están tomando las decisiones y que diga, a ver, las mujeres de mi comunidad sí requieren que le invirtamos dinero para que llegue el agua ahí. Y por eso necesitamos que ustedes estén ahí, donde se toman las decisiones que tienen que ver con la vida de todas nosotras. Y por eso estos talleres son tan importantes, para que ustedes sepan la importancia que tiene que su voz llegue a los espacios de toma de decisiones. Y por eso es importante luchar por los derechos políticos de todas las mujeres y hacerlo unidas con otras mujeres de los partidos, porque no es una batalla que se pueda dar desde un solo partido, es una batalla que tenemos que dar unidas porque todas requerimos el mismo reconocimiento de nuestros derechos. Falta mucho por hacer, sin duda, pero desde los espacios públicos vamos a lograr cambiar la vida de las mujeres. Y este 8 de marzo, que es una fecha para conmemorar todo lo que las mujeres hemos hecho, también es una fecha para ver qué pendientes tenemos. Y es muy importante que ustedes en Panamá revisen qué pendientes tienen en la legislación, que se pongan de acuerdo sobre una agenda estratégica, porque esa es la otra cuestión. No tenemos por qué hacernos todas amigas de todas y vamos a ir juntas en todo, no. Hay una agenda estratégica que nos debe de llevar a plantearnos temas comunes donde vamos a trabajar de manera conjunta y de la mano. Y otro tema que me parece muy importante señalarles, y con eso concluir mi intervención,
es que las mujeres que estamos en la actividad política también enfrentamos sin duda muchos retos y desventajas, ¿no? Una de las desventajas que enfrentamos las mujeres que estamos en la actividad política es sin duda el tema de los cuidados. Eso significa que al mismo tiempo, como cualquier otra profesionista que se dedica a cualquier otra actividad, se ve limitada por el tema de que tenemos que cuidar a nuestras familias e hijos. Y siempre creemos que eso es un asunto nuestro y que tenemos que hacer nosotros, ver cómo lo hacemos para cumplir con el trabajo, con el taller que estamos tomando, con el cargo que queremos tener, y tenemos que hacerle de todo si nos convertimos en supermujeres. Pues déjenme decirles que no, que los cuidados también es una responsabilidad, no solamente de todos los integrantes de la familia, sino también de las instituciones del Estado. Y entonces necesitamos llegar a los espacios para decirles, nos hacen falta más guarderías, más casas de cuidado, más escuelas de tiempo completo, una serie de programas que nos aligeren la carga y que entonces las familias podamos salir al trabajo productivo fuera de casa y regresar con otras posibilidades. Entonces, tenemos desde el espacio público que trabajar por una agenda de los cuidados. Y el otro gran reto que tenemos enfrente es que, así como muchos de ustedes saben, porque por lo menos en México 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y en México asesinan cada día a 11 mujeres, y es un tema terrible el asunto de la violencia. La violencia se ha trasladado también al ámbito de la política, y no podemos dejar de negarlo ni mencionarlo. Sí hay un gran reto que es la violencia política que vivimos las mujeres, porque hay resistencias, porque al final de cuentas se trata de competir por espacios de poder, y porque para eso genera mucha resistencia. Y ahí, y ya voy a terminar, y ahí sin duda hacerle frente a la violencia política se tiene que hacer con leyes, así como los derechos políticos, pero también tenemos que generar leyes para combatir la violencia que vivimos las mujeres en la política, para hacerle frente de manera conjunta, porque pasa con las mujeres de todos los partidos, de todos los niveles, de todas las regiones, de diferente manera, pero al final de cuentas es como la otra violencia, como la violencia, por ejemplo, familiar. Le pasa lo mismo a la mujer que tiene recursos que a la mujer que no tiene recursos. Hay violencia en todos los espacios, y la mejor manera de hacerle frente a la violencia también es ir unidas, porque nos pasa a todos. Y de entrada ponernos frente a un espejo para no generar más violencia cuando nos enteramos de una situación de violencia. En fin, hay muchos temas de los cuales me gustaría hablar con ustedes, pero no quiero entretenerlas más, porque además quiero sin duda escuchar a mi queridísima amiga Lynn Barreiro, que bueno, es un privilegio, ahorita la van a escucharla, es una académica muy, muy reconocida por todas las feministas en toda la región, y quiero escucharla y quiero que ustedes la escuchen porque estoy segura que les va a encantar. Y por supuesto también a Paola Flares, concejala del Ecuador, que también nos va a compartir su experiencia, y quiero dejarles a ella el espacio. No sin antes nuevamente agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes en este 8 de marzo, que a través de la virtualidad nos permite estar más cerca. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, diputada. La verdad es que ha sido música para nuestros oídos, todos esos lineamientos que usted nos ha comentado, porque las necesidades de las mujeres tienen que formar parte de los análisis, diagnósticos y políticas que se pongan en marcha, sobre todo ahorita mismo en los momentos que estamos enfrentando crisis en toda nuestra región. Debe ser un requisito que se adecúen espacios para nosotras de manera eficaz y sostenible, reforzando obviamente el liderazgo de nosotras, que somos la mitad de la población, y por eso no nos podemos callar. Tengo 2 preguntas para usted antes de venir a nuestra siguiente expositora. ¿Cómo usted, desde su experiencia, considera que se puede incentivar a que más mujeres rompan ese miedo y participen en los puestos directivos de la toma de decisiones dentro de los partidos políticos? Porque nosotros en Panamá todavía no tenemos paridad desde las bases de los colectivos. Pues me parece muy importante, sin duda, este tipo de talleres para las mujeres de los partidos, para que conozcan otras experiencias, para que vean lo importante que es participar y no quedarse al margen de las decisiones, para que además nos demos cuenta que ha sido gracias al trabajo de muchas mujeres el que hoy estemos donde estamos. O sea,
si hoy tenemos posibilidades de trabajar, de estudiar, dedicarnos prácticamente a cualquier cosa, incluso a la política, es gracias a que ha habido un montón de mujeres que han abierto brecha para que hoy estemos donde estamos. Y nosotras les debemos a las nuevas generaciones de mujeres también ese trabajo comprometido para seguir picando piedra juntas, para abatir lo que en las feministas llamamos como techo de cristal, que es una especie de techo que tenemos encima, que aparentemente no se ve, por eso es de cristal, que nos impide avanzar. La única manera de empujar ese techo de cristal es haciéndolo juntas, y nos necesitamos todas para hacerle frente a eso. Entonces, sin duda, este tipo de talleres de formación nos permiten acercarnos lo que está sucediendo. Otro gran tema es, sin duda, el tema de las mujeres insignia o modelo que vemos en nuestros países. Vean que nuestras niñas, nuestras jóvenes vean que las mujeres pueden ser mucho más que lo que nos han dicho la sociedad que podemos ser. La sociedad ha dicho generalmente que las mujeres no podemos pasar de la casa y del cuidado de los hijos, y cuando vemos a mujeres en muchos otros campos, bueno, hasta astronautas, de todas las actividades, veannos en la oportunidad de soñar que podemos ser lo que queremos y alcanzarlo. Y tenemos que hacer que nuestras niñas, nuestras jóvenes se vean en esa posibilidad. Y por eso es muy importante el transmitirles otras experiencias. Por eso es importante que ustedes hayan convocado este taller junto con experiencias de otros países, para que juntas nos demos cuenta de todo lo que falta por hacer y construir y seguir avanzando. Y bueno, pues muy importante la carrera partidistas. Es ahí hoy en día el gran reto que tenemos, ir ganando las posibilidades de tener cargos dentro de los partidos políticos, porque son ahí donde se definen las candidaturas, es ahí donde se define quién va a ser el futuro concejal, el futuro candidato, y tenemos que apostarle a la vida partidista. En muchos casos se parece a la vida familiar, se reproducen los mismos problemas, bueno, empiezan por querernos hasta mandar a traerlos el café y no hay que permitirlo, pero vale la pena y es importante dar también la batalla en esta carrera dentro de los partidos. Y yo solamente me quedaría con esas 3 propuestas de lo que se debe hacer para ir ganando espacios. Usted hablaba antes de romper estereotipos. ¿Cómo usted considera que una mujer en un país como el nuestro, que está en tanta desventaja, puede realmente romper el estereotipo de ese miedo que tiene de participar en la política, aparte de obviamente la capacitación continua, la vida partidista y lo mencionado anteriormente? ¿Cómo podemos separar lo familiar y la vida de la vida profesional? Eso es uno de los grandes cuestionamientos que la mujer se hace al momento de participar en un puesto de elección popular. Me van a tocar a la familia, mejor no participo, mejor me quedo tranquila en la casa, mejor le consigo votos al hombre. Entonces yo creo que es importante romper ese tipo de estereotipos, y desde su experiencia, ¿cuál es el mejor consejo para hacerlo? Sí, no, pues lo que les decía en mi intervención era que me parece que es bien importante que nos demos cuenta lo que significa participar políticamente, porque si nosotros no estamos ahí donde los señores toman decisiones, van a tomar decisiones sin que realmente nos consideren nuestras necesidades. O sea, necesitamos llegar a los espacios donde están decidiendo nuestra vida cotidiana para decirle lo que están haciendo no es suficiente para cambiar nuestra vida, porque yo también tengo derechos. Por ejemplo, ustedes muchas veces como mujeres, o por lo menos a mí me pasa que soy mamá, estamos muy preocupadas porque nuestro hijo tiene que llegar tarde, si tenemos una hija, y sabemos la inseguridad que hay en las calles. Y entonces nuestros gobiernos, ¿qué han hecho? Le han apostado a más patrullas, a más policías, en el caso de México, a más soldados, a la más Fuerza Armada. Y en todos los talleres donde yo he estado con mujeres les he preguntado, ¿ustedes se sienten más seguras con más policías en la calle? Y todos en todos lados me dicen que no. Y entonces es porque los que han tomado la decisión de atender la seguridad solamente con el uso de la fuerza han sido los hombres. Entonces necesitamos ir al espacio donde están decidiendo eso y decirles, a ver, no es solamente que haya policías, necesitamos que haya infraestructura, necesitamos que haya trabajo, oportunidades.
un montón de cosas que necesitamos para que realmente no haya inseguridad y que nos garantice la seguridad. Y entonces, incluso poder dormir más tranquilas y no estar con la angustia de que nuestros hijos o hijos pasen por inseguridades o nosotras mismas. En México, como les decía, están asesinando a 11 mujeres cada día por violencia feminicida. Y eso es un dato terrible. Necesitamos estar ahí para decir, ya no es posible que maten a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nosotras mismas, que nos violenten. Necesitamos tomar la rienda de nuestras vidas y no dejárselas a nadie más. De eso se trata, estar ahí para tomar la rienda de nuestras vidas. Y además ni siquiera necesitamos cambiar, porque esa es la otra cosa. Nos han hecho creer que para entrar a la política tenemos que convertirnos en señores. Y yo siempre les he dicho, bueno, para ir y gobernar como los señores, pues mejor sigamos votando por los señores. No, vayamos a la política, a hacer política como mujeres, con lo que sentimos, con lo que creemos, con las demandas que tenemos, con lo que sabemos de nuestras compañeras, amigas, vecinas, qué es lo que les duele, qué necesitan, qué cambios requieren para que realmente su vida mejore. Así hay que entrarle a la política con todo lo que nosotras significamos y representamos. No tenemos que convertirnos ni en señores ni en lo que ellos quieren de nosotras, que muchas veces también casi nos tenemos que transformar para ser recibidas en la política y tampoco se trata de eso. Me quedo con este pensamiento, hagamos política con lo que somos, con lo que tenemos, lo que significamos y lo que representamos. Muchísimas gracias por este conversatorio que ha sido tan interesante, sobre todo desde esa perspectiva de lo que está ocurriendo en México actualmente, que le puedo decir siendo feminista que es un referente, a pesar de todos los crímenes y todo lo que está pasando, es un referente porque hay políticas públicas que sí, está faltando ponerlas ¿cómo te digo?, en práctica, pero sin embargo las políticas públicas mexicanas son maravillosas y le incentivo a las diputadas que nos estén escuchando de este partido a que las conozcan un poco más, porque a veces no tenemos que inventar la rueda, podemos aplicar esas políticas públicas que se han elaborado en otros países porque nuestra realidad no es tan lejana en muchos aspectos. Nuestra siguiente participante o expositora del día de hoy es una abogada y politóloga paraguaya, feminista, defensora de los derechos humanos. Es investigadora del Centro de Documentación y Estudios CDE Paraguay, profesora de la maestría sobre políticas públicas y género de la Argentina y de la maestría de estudios de géneros de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador. Enseña en las 3 iniciativas la formación política de las mujeres que existe en Paraguay. Actualmente es consultora de IDEA Internacional y de la Comisión Interamericana de la Mujer. Integró el Comité CEDAW de la ONU del 2011 al 2014 e integró el Tribunal Ético por la Democracia en Paraguay en el 2012 y el Tribunal Internacional de Derechos de la Mujer en el 2013. Diseñó políticas de igualdad en Costa Rica, Uruguay y Paraguay, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg. Enseñó en posgrados de 7 universidades de América Latina y España. Sus libros y artículos, que los amo, abordan principalmente los temas sobre democracia, ciudadanía, Estado e historia de las mujeres, con perspectiva de género y de derechos humanos. Forma parte de la Coordinación de Mujeres del Paraguay y de la Red contra la Forma de Discriminación y de Articulación Feminista de Marco Sur. Es un honor presentar a Line Barreiro. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, estoy encantada y más que tuve oportunidad de escucharte a Marta, que me gusta mucho. Un tiempo nos encontrábamos en todos lados y ahora como que yo extraño esos encuentros, pero bueno, esto nos sirve también para encontrarnos. Bueno, voy a comenzar prontito, voy a entrar al tema que me habían mandado, porque quería hablar de la importancia del contexto, ¿sí? En este contexto, ¿cómo hacemos?
yo tuve una gran preocupación. Claro que esta pandemia COVID es la marca del contexto, ¿no? Esto es lo que nos marca en muchas cosas. Y yo estuve muy preocupada porque surgió mucho el tema de violencia hacia las mujeres. Y es súper importante y voy a abordar después más. Pero decía yo, no podemos salir sin liderazgo de acá, porque lo que pasa en una situación de crisis después es lo que marca el futuro, ¿sí? Entonces nosotras necesitábamos tener liderazgo y necesitamos todavía. Y quiero decirle que nos salvamos de una cosa, porque hubiéramos estado en el origen de los tiempos. ¿Vieron que al principio nos pusieron a nosotras, a una mujer como origen del mal? La mujer china que comió el murciélago en el mercado de Wuhan. ¿Sí? Al principio fue eso. Ahora tenemos investigaciones serias sobre cuándo fue el origen y desapareció. Ya nadie habla de la mujer porque la mujer ni el retrato era de ese momento, ni se trataba de algo que se comió en el mercado de Wuhan y ni siquiera allí comenzó verdaderamente la pandemia. Pero digo, ya tenemos la tradición judeocristiana que nos hace ser el origen del mal en el mundo, ¿no? Con la manzana y demás. Entonces, creo que es muy importante esto porque nosotras tenemos que revertir muchas cuestiones culturales y muchas cuestiones graves además, porque hay cosas nuevas en el mundo. No estábamos acostumbradas a tanto tierraplanista, negacionista del virus, aunque se te muera alguien al lado y aunque vos hayas tenido, y como gobernante no pensando verdaderamente en el bien común, ¿sí? Eso que es básico. No puede ser ni hombres ni mujeres que gobiernen y tengan responsabilidades políticas que ignoren lo que pasa, que nieguen la ciencia, que estemos en un nivel donde tengamos que defender cuestiones tan básicas que uno piensa, esta discusión ya hubo en el siglo XIX y ya no más. Pero bueno, en el XXI resucitó eso. Y fue muy interesante porque grandes liderazgos, en realidad los liderazgos masculinos fueron negacionistas y toditos ellos tuvieron COVID al final. Boris de UK, Trump, Bolsonaro y AMLO mismo. Es decir, tuvimos esto y esto tiene un costo en la extensión de la pandemia. Y eso significa un problema muy grande para el Estado social que no siempre estuvo preparado para atender un caso tan importante. Y se evidenciaron las debilidades de los estados de la región. Obviamente no solo de la región, pero incluso constitucionalmente tenemos declaraciones de Estado social, ¿sí? Estado social y lo social y lo social, y resulta que los derechos sociales, donde la salud es uno de estos derechos, la educación otro, los derechos sociales resulta que no se construyó debidamente como para universalizar derechos. Y es muy importante que nuestro liderazgo pueda pensar en el conjunto de la población, llegar al último lugar. Yo no digo construir hospitales ni tener los colegios más desarrollados en todos lados. Yo digo que sí tiene que haber formas de que sean accesibles para todas las personas. Para todas las personas, si estás lejos, bueno, que te traiga un avión, un helicóptero, algo, pero que no suceda como está sucediendo, gente que no simplemente no puede acceder a la atención más básica en caso de tener COVID-19. Bueno, ¿y qué nos pasó a nosotras en ese contexto? ¿Saben qué? Dos cosas. Una, hicimos nuestro liderazgo colectivo, histórico, importante, en todos lados, ollas populares, cosas para que coma la gente. Nos organizamos allí en la comunidad. Pero ese liderazgo que es tan importante y del que yo estoy muy orgullosa, porque no todo lo que hacemos tiene que traer rédito político directo, no se trata de un do ut des. Se trata de verdad de trabajar por un mundo mejor.
pero no puede ser que cuando llegue la hora de que decimos, bueno, vamos a pelear por nuestros derechos para que estén las mujeres, para que traigan las cosas, porque recién a partir de que están las mujeres tenemos leyes de igualdad en el matrimonio, en todo lo civil, en lo penal, tenemos leyes contra la violencia y hasta les voy a contar una historia muy, muy interesante sobre eso. Y eso se vio más en los países pobres. Miren, los más afectados son los grandes países de la región, desde Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, pero los que tuvieron más graves problemas son los países más chicos, con menos extensión de esto. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Ecuador, verdad? Y hay cosas que no sabemos y seguramente no vamos a saber. A las mujeres nos afecta menos, tenemos menos contagio y menos muertes de mujeres. Eso es muy importante. Y hay algo que a mí me inquietó, no es solamente el gran liderazgo de solución. No se vieron liderazgos de mujeres en la pandemia en nuestra región. Cuando queremos encontrar, nos vamos rápido, bien lejos, a buscar la Jacinda Ardern, le traemos a la señora, o sea, nos vamos a Australia, nos vamos a Nueva Zelanda, nos vamos a Alemania, pero no, y como no le queríamos citar a Áñez, simplemente América Latina no existía. Entonces nos encontramos en una situación difícil, porque en este momento nosotras tenemos que tener liderazgo. Pero no todo fue así. Bueno, antes de entrar a la parte de participación política, verdaderamente quiero decir que la política de confinamiento trajo consigo aumento de múltiples formas de violencia. Y tenemos que saber que para dar respuesta se necesitan mecanismos. Las grandes ideas, la igualdad, no funciona si no tenemos mecanismos que funcionen. ¿Sí? Ahí recién aterrizamos, ¿sí? Es que tenemos la fórmula. Y para cada cosa siempre fuimos nosotras quienes propusimos lo que podía hacer y profundizar la democracia con nuestra presencia. En estos temas fueron mecanismos de denuncia, eso hubo. Las fiscalías y demás registraron las denuncias de las mujeres, pero no sabíamos qué hacer con ellas. Aparte de todo lo que fue la sobrecarga de trabajo, porque el cuidado habitual se convirtió en docencia y muchísimas mujeres no estaban preparadas para ser maestras. Y entonces fue un problema muy grande para ellas, para sus hijos, y se notó más aún la cosa. Y además otra cosa, perdimos más empleos, porque la mayoría de las mujeres estamos en los servicios, y fueron los servicios los más afectados, no la agricultura y no necesariamente la industria. Fueron justamente los servicios, que es donde nosotras trabajamos generalmente, donde estuvimos más afectados. Y la democracia también se vio afectada. Miren, esto es muy importante. Surgieron formas de antiderecho impresionantes. Y eso ya comenzó antes, es cierto, pero se exacerbó en este tiempo. Y hay un estudio muy importante de Flavia Freidenberg con Saavedra, que estudiaron en 18 países. Ellos dicen, bueno, hay una democracia mínima en realidad en todos los países. No hemos perdido eso. Y ustedes saben que en los 70, en los 80, no teníamos eso en toda la región. Y hubo un importante desarrollo de propuestas de no contagio, etcétera, pero también tuvimos situaciones de riesgo de la democracia. En El Salvador, acuérdense que entró el ejército en el parlamento mismo. En Perú, bueno, en Perú fue muy interesante, tuvieron 3 gobiernos en la pandemia, pero ¿saben qué? Y allí voy a entrar en algo fascinante, que es que las mujeres comenzaron y terminaron toda la lucha por la paridad en la pandemia. Y esto es maravilloso, porque yo creo que más que jugar nosotras a ser Voltaire o Montesquieu o Rousseau, realmente lo que hacemos es tener
liderazgos colectivos. Hacemos como en el teatro, como una parte del teatro, haciendo creaciones colectivas. Vieron que la paridad nació en Europa y después vino a América, primero a Ecuador, después a Bolivia, y los europeos habían dicho, la paridad es 50-50, 1-1-1-1. Y en Bolivia dijeron, no, si es así, nunca se va a llegar a la paridad realmente. Se necesitan además los encabezamientos. El 50% de los números 1 tiene que ser de mujeres. ¿Sí? Y ahora las chilenas dicen, van a tener paridad de resultados. Pero también tenemos que atender que todo mecanismo puede tener su trampa, ¿sí? Y creo que ustedes tienen que discutir muy seriamente esa cláusula por la cual se necesita, es obligatoria la paridad también en Panamá. Lo que pasa es que hay una disculpa que puede hacer la secretaria o la persona responsable de la mujer del partido. Y eso se hace, diciendo no hay más mujeres que quieran candidatarse. Quizás por eso es que están diciendo también tenemos que estimular a las mujeres. Pero este es un tema importante de debatir y es una cuestión de las mujeres, porque en ningún otro lado se hizo jugar tanto mujer contra mujer, ¿sí? Entonces acá necesitamos, cuanto más mujeres hay, también hay más posibilidades de tener logros. A mí me impresionó cuando recién hablaban que tenían poca cosa. Yo decía, no, tienen mucho en Panamá. Yo tuve la suerte de vivir durante 6 meses en el 2018 allá y la verdad es que estaba encantada con un montón de logros, pero por supuesto no es suficiente. Y una cosa que es interesante, ustedes saben que ya tenemos en la región 11 países. Yo puedo decir, bueno, está este problema en Panamá, aquel problema en Honduras, pero en general se van perfeccionando los mecanismos. En México comenzaron sin los encabezamientos, bueno, después lograron y modificaron 8 leyes y pasaron a hacer la paridad en todo, con modificación constitucional inclusive. Y en otros países no tenemos problemas constitucionales y podemos hacer las modificaciones. Y a mí me encantó lo de las chilenas cuando ponen paridad de resultado para la constituyente, porque allí tenemos una garantía de resultado del 50% y yo estoy segura que vamos a tener grandes cosas. Pero ¿saben qué me preocupa? Hasta ahora nosotras propusimos más derechos que estructura del Estado. Ahí nos está faltando formación, ahí nos está faltando. Lo máximo que se propuso fueron los mecanismos nacionales de la mujer. Bueno, tenemos que discutir con mucha seriedad esto. Y yo creo que este año Chile es el gran laboratorio. Y quiero completar que aparte de los 8 países, 9 con Perú, las peruanas en plena pandemia, se suma Chile y se suma Colombia también, aunque su código electoral, que incluye la paridad, está en el Tribunal Constitucional. Una vez que se apruebe, van a tener también 11 de los 18 países de la región. Es una maravilla. Y las argentinas dieron una lucha muy fuerte de derechos reproductivos, con su lucha por el aborto, por ejemplo, pero inmediatamente en Honduras se cerró una cláusula pétrea donde se prohibía toda forma. Y yo estuve en el Comité CEDAW y les puedo decir, ningún órgano de derechos humanos promueve la penalización. Puede ser por causales, puede ser de otra manera, por tiempo, pero por la cláusula del tiempo. Pero es muy importante que no se mueran las mujeres. Es un tema, un temón que nos divide entre mujeres, que todo, pero no se puede no discutir. Hay temas que son difíciles, complejos, duros, pero yo les digo algo, si ustedes ven cómo las mujeres lograron tener voz pública,
cada manifestación de las mujeres se les trataba de ridículas en el siglo XIX y a inicios del XX. Y hoy estamos en una región con 11 países con paridad, con leyes de paridad, todavía no real, pero tenemos el camino abierto y listo para que podamos trabajar mucho mejor y tener un liderazgo que universalice derechos para todas las personas, para hombres, mujeres, para niños y niñas. Eso, hasta allí. Claro. No sé. No se te escucha. Ahora sí, Sí, ahora sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que me quedo con grandes mensajes y mensajes que nos calan ahorita mismo y son muy importantes para nosotras las panameñas. Cuando habla de Chile es el gran laboratorio, sí lo es. Yo quiero que desde su perspectiva profesional, nos comente qué significa para Chile y qué significa para las mujeres chilenas que tengan una constituyente paritaria en resultados, porque nosotros en Panamá estamos apuntando a tener una constituyente. Entonces es el momento preciso para sembrar esa semilla desde la experiencia y su perspectiva. Bueno, tendrá que contarnos porque resulta que nosotras sacamos todas las propuestas y yo trabajé con varios países a fines del siglo pasado, ¿sí? Y fundamentalmente lo único que se nos ocurría sobre el Estado era pensar en mecanismos para la mujer. Hasta ahí llegábamos, el cuarto propio como Virginia Woolf, ¿no? Hasta tener el cuarto propio, lo que imaginábamos que desde allí se podía trabajar y cambiar a todo el Estado. No se puede, no es así. Tenemos que saber qué estructura nos conviene y ese es un debate difícil, es un debate importante, es un debate que tenemos que dar y no podemos dejar de dar. ¿Cómo? No podemos estar solamente para pensar, yo quiero este derecho para las mujeres, quiero ver cómo. Miren, yo voy a poner un ejemplo. No solo es Chile, porque ustedes saben que en 1979 ningún país del mundo apoyó el artículo que las redactoras de la Convención CEDAW hicieron sobre violencia contra las mujeres. Ninguno del mundo, ni Suecia, ni ninguno de los más avanzados. Y ¿saben lo que decían? Es un asunto privado. Ese es un asunto privado, no es digno. La violencia contra las mujeres no puede entrar en una convención internacional. Y no se aprobó. 10 años después, eso 79, poquito hace. Bueno, en el 89 resolvieron las mujeres de la CIM, de la Comisión Interamericana de Mujeres, y ustedes la tuvieron viviendo en Panamá, Linda Poole, que falleció el año pasado, que fue la que promovió esto, y deciden llegar a Beijing 6 años después, que ellas querían llegar a Beijing con una convención contra la violencia hacia las mujeres. Todavía no se llamaba de Belén do Pará ni nada de eso. Empiezan a trabajar, convocan a 8 juristas de primerísimo nivel de la región, desde Canadá hasta la Argentina, y entonces después dicen, bueno, ¿qué nos va? ¿Cuál es el obstáculo mayor? E identifican a la Comisión Jurídica Interamericana. Dicen, acá no tenemos que pasar. ¿Y cómo solucionaron? Fueron directamente a la Asamblea General. Ahora ya no se puede, ya no. Pero ahí funcionó la estrategia. Después dijeron, tenemos que lograr que los países nos apoyen. Y se consigue primerito que la Venezuela de Carlos Andrés Pérez les pague los pasajes, el hotel, y puso 2 funcionarios de Cancillería para ayudar a la formulación del primer borrador. Eso era ya el 90. Bueno, terminan el proceso de debate país por país, apoyo de los países lentamente, y le avisan que ya estaba. Y entra a la Asamblea de 1994. Y cuando se lee
Estaban en contra Canadá, Estados Unidos, Jamaica y México, imagínense. 4 países muy poderosos. Cuando se lee la Comisión Interamericana de Mujeres, Convención para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, se paran 28 cancilleres y empiezan a aplaudir. Se aprobó por aclamación y nadie se atrevió a decir estoy en contra. Oye. Sí, les digo, podemos desarrollar estrategias, pero tenemos que tener los argumentos. Tenemos que tener nuestro laboratorio de ideas y poder hacer las propuestas. Estamos en una situación de mucho privilegio. Nunca las mujeres estuvieron tan avanzadas. Pero resulta que tenemos que hacer una inversión de tiempo, de saberes, de juntarnos, porque no avanzamos cuando estamos divididas. Así es, de construir redes de sororidad y también estudiar lo que está pasando en nuestra América Latina. Yo quería preguntarle algo cuando usted me hablaba de la Convención de Beijing. Con la pandemia, a su juicio, ¿retrocedimos o no retrocedimos? ¿Y cuáles serían los principales retos para realmente avanzar en lo que nos comprometimos como países de América Latina en esa convención? Bueno, Beijing es una plataforma de acción y siempre los países hicieron a menú nomás. La que es de cumplimiento obligatorio es la Convención CEDAW. Y Panamá estuvo el año antepasado, creo que, allí y tienen observaciones, tienen que ver qué es lo que les observa. Yo creo que el retroceso fue en el desempleo, hay una mayor vulnerabilidad a la violencia y no tenemos los mecanismos adecuados. Acá tenemos que pensar eso para que funcione de verdad, para que funcione. A mí, la verdad es que me asusta. Logramos desnaturalizar, por ejemplo, el feminicidio. Ya la gente se asusta, se asombra, dice no puede ser, no es el país. Pero nosotras mismas cantábamos el preso número 9, los maté, sí señor, y si vuelvan a hacer yo los vuelvo a matar. ¿Sí? Joan Baez cantaba eso hace relativamente poco tiempo. Y entonces yo creo que siempre es este trabajo. Primero desnaturalizamos algo, después buscamos cómo analizar, qué propuesta podemos hacer, se buscan alianzas y después, bueno, vemos, una vez que se apruebe, nos ponemos a mirar de nuevo cómo funciona, sirve o no sirve. Por eso que tenemos dos generaciones de leyes ya contra la violencia, por ejemplo. Por eso que vamos corrigiendo las cuestiones de cuotas y paridad. Por eso, porque si no funciona bien, entonces tenemos que buscar cuál es la próxima solución. Y ese es un trabajo no solo de cariño y sororidad, sino también de inversión, de esfuerzo y de pensamiento, de laboratorios. Acá hay una región del Paraguay que son divertidas ellas. Lo que hicieron ellas fue, bueno, resulta que sus partidos no les pusieron a muchas como candidatas a alcaldesa. Entonces armaron sus propias listas y sus listas son paritarias. Y es divertidísimo a partidos muy tradicionales, también a movimientos independientes. Y la gente está como asustada porque estas mujeres en pueblos muy pequeños, presentan y se convierten en referentes, ¿sí? A lo mejor no van a ganar la elección todas ellas, pero hacen cambiar desde abajo, no todo viene de arriba, no todo viene desde que tengamos la propuesta genial y la mejor escritura. Claro que también necesitamos eso, pero miren, puede venir desde abajo y un movimiento de jóvenes que dice, no, esto no va más, ¿sí? Yo creo que es lo que no podemos salir es de la pandemia sin liderazgo, ¿sí? Eso necesitamos. Me quedo con mucho, y yo creo que todas estamos aquí muy, muy contentas de su sabiduría y de lo que nos ha compartido, y no podemos salir de la pandemia sin un liderazgo, y el panameñismo tiene que tener mujeres en puestos de toma de decisión. Es importante. Voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo. Nilda nos dice, para lograr todo lo que queremos, tenemos que conocernos más, crear más convivencias,
para reconocernos y capacitarnos, diseñar una agenda única de las necesidades de la mujer, comunicarnos con más fuentes de información y revertir las características de una nueva cultura política. Compromiso personal, social personal y de partido. Así es, Nilda. Fanny nos dice, saludo a todas en el día tan especial de las mujeres luchadoras y trabajadoras del país. Nilda también nos comenta, hoy es un día para evaluar sobre las situaciones de la mujer panameñista. Así es. Felicidades, senadora de México, por su exposición. Nos habla Rosabel. La unidad, capacitación, participación política fundamental en la lucha, camino hacia el éxito. Carmen Gabriela, un abrazo grande. En Panamá se acaba de derogar el artículo del decreto donde el presidente le otorga al Ministerio de Salud las responsabilidades sobre las restricciones de los derechos. Bueno, interesante. Nilda nos dice por acá, en Panamá nos preparamos para recibir la aceptación de la ley de paridad 50-50. Marta, obviamente la diputada Marta Tagle Martínez, les reitera que ha sido una sesión importante y que tiene que continuar con la Cámara de Diputados allá en México. Reinaldo también saluda a la diputada Tagle y tienen también muchos saludos para usted, señora Lini. La verdad es que ha sido muy interesante y vamos a continuar porque todavía tenemos mucha información y vamos a continuar con más. También dice aquí, por ejemplo, Milicia Pimentel nos dice, felicidades a todas las mujeres, gracias por compartir en este especial día. Pronto Panamá tendremos 50% de las mujeres. Realmente muy impresionante y esa ley de paridad, como dice Diana, vendrá y dice excelentes exposiciones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Por favor, si tienen preguntas, es el momento para hacer sus preguntas porque al final de la próxima exposición vamos a abrir el micrófono para leer sus preguntas. Así que atentas a esas interrogantes que tengan actualmente. Bueno, vamos a nuestra próxima expositora y nos vamos directamente hasta el Ecuador. Ella es concejal de Cuenca, presidenta de la Comisión de Inclusión Género y presidenta de la Mesa Cantoral de Erradicación de Violencia de Género. Démosle la bienvenida a Paula Flores. Muchas gracias, Paula. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Muy buenas noches con todas y con todos. Un saludo muy afectuoso desde Cuenca, Ecuador, para todos ustedes y especialmente para nuestras panelistas que sin duda nos han enriquecido el día de hoy. Definitivamente el tema de la violencia política, el tema de la violencia de género es un tema que latentemente se está escuchando y se va agudizando y profundizando. Nosotros, dentro de las cifras, dentro del Ecuador, 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, pero especialmente en mi ciudad de Cuenca, 8 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Esto nos hace reflexionar qué es lo que está pasando dentro de nuestro sistema, qué es lo que está pasando dentro de nuestra ciudad. Sin duda, hay muchas reflexiones. A pesar de todo que tenemos leyes que garanticen, protejan, prevengan y restituyen los derechos de las mujeres, seguimos con estas cifras que son muy alarmantes. Ahora, en cuanto a la violencia política, sin duda, hemos tenido, o más bien dicho, las mujeres en la política, hemos tenido grandes avances. Perdón, sin duda, comencemos desde el año 2000, voy a un poquito remontarme en el tema legislativo. En el año 1997 había la participación del 70% asignado a los escaños para los hombres, 20% para las mujeres. En el año 1998 ya fue distinto, ¿no? De 30 a 70. Pero en la Constitución, se reforma la Constitución de 2008 y hay tratados, el Código de la Democracia, el Código de Ordenamiento Territorial, hay ya una promoción o una
donde dice que las mujeres pueden tener esta paridad o esa alternabilidad a estos puestos o a estos cargos públicos. Sin duda, esto hace que tengamos ciertos avances dentro del Ecuador. En el año 2013, nuestra Asamblea Nacional estaba conformada, sí, por un gran número de mujeres asambleístas. Hace 4 años teníamos un 43%, pero lamentablemente recién pasamos unos comicios electorales, ahora estamos con el 33%, con representación dentro de la Asamblea Nacional. Así como hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos, sin duda, no solo en la Asamblea Nacional, sino también a nivel cantonal. Hace 4 años soy nuevamente reelecta por segunda ocasión. Yo tenía un consejo cantonal, hace 4 años, un consejo cantonal de los 15 compañeros que éramos, 9 conformados por mujeres. Sin duda se notaba que había una cierta aceptación, ciertos escaños que se asignaron a las mujeres por los partidos políticos. Pero ahora, hoy por hoy, en nuestro consejo cantonal, de los 15 compañeros concejales, solo somos 2 compañeras concejales. Sin duda hay un gran retroceso en tema de derechos políticos hacia las mujeres. Y esta reflexión la quiero hacer en cuanto a cómo los movimientos políticos generan violencia política hacia las mujeres. Es justamente el no asignar los primeros escaños a las mujeres y siempre dar a los panas, a los compadres, a los amigos y dejar de lado a las mujeres. ¿Por qué? Porque dicen, por ese mismo sistema patriarcal que vivimos. Entonces, sin duda, se vio esto agredido, se vio un retroceso dentro de nuestro consejo cantonal. Pero nuestro consejo cantonal tenía que decidir si había o no había concejal mujer, vicealcaldesa mujer. Tenemos un alcalde varón y teníamos que elegir un vicealcalde o vicealcaldesa. Con la reforma de la Constitución 2008, se generó ciertas condiciones para las mujeres. Pero en Cuenca siempre hemos tenido, desde el 2011, mujeres vicealcaldesas. Y era hora que en este momento en el Consejo Cantonal se tenga esa vicealcaldesa, tratándose de 2 compañeras concejalas dentro del Consejo Cantonal. Lamentablemente, tengo que decir, ese pacto de caballeros, ese pacto de solo hombres, decidieron poner a un compañero concejal. Entonces, esto generó ciertas condiciones en las que con mi compañera concejal alzamos nuestra voz y decíamos, si hay las leyes, si hay una constitución, hay un código de democracia, ¿por qué no se respeta? Y solo una palabrita que decía, en el caso que fuera posible. Eso dejó muy abierto para limitarnos a nosotros entrar a tomar esa vicealcaldía, a tomar que esa mujer tenga esa silla, no solo por un tema de ser la vicealcalde, sino que la mujer cuencana pueda tener su representabilidad ahí. Esto no lo alzamos a nivel de nuestro cantón, pero esto fue un efecto multiplicador que hicimos. No solo fue en Cuenca que se puso una acción de protección, sino asimismo fueron diferentes cantones que se pudo evidenciar esa violencia política que hicieron sus compañeros al resto de compañeras. Hay consejos cantonales no tan grandes como los nuestros, pero sí consejos muy pequeños donde existían solo una mujer y no les dieron paso, sino hubo ese pacto de caballeros y se dieron a los compañeros varones. Sin duda, esto hizo un efecto grande, no solo en Cuenca, sino a nivel nacional, donde tuvimos definitivamente demandas interpuestas, pero se pudo cambiar el código de la democracia. Entonces, ahí incidimos nosotros como mujeres, en ese código de la democracia, donde ya nos reconocía el tema de la paridad y el tema de la alternancia, pudimos cambiar que las mujeres no solo seamos esa paridad, sino también que seamos ese 50% que encabecen las listas de cada partido político.
De esa manera podíamos nosotros garantizar la participación política de las mujeres y que no pase lo que nos estaba pasando ahora. Pero claro, esto va a aplicarse desde el año 2023. Pero sin duda dejamos huella, dejamos ese legado para las que vengan, porque yo siempre digo, no es para nosotros, es para nuestras hijas, para nuestras nietas, las que están viniendo, porque yo creo que los derechos jamás se tienen que pedir de rodillas, los derechos se tienen que exigir de pie, y es de la manera que nosotros estábamos exigiendo desde Cuenca y que tuvo un efecto multiplicador. Si bien es cierto, nosotros, esta es una experiencia que yo tengo como concejal, pero sin duda lo más enriquecedor de nuestra política, que decimos de esta confabulación que yo siempre digo, de trabajar por el bienestar, por la colectividad, por erradicar la violencia, viene siempre de la mano de los colectivos. Cuenca por 20 años ha trabajado de la mano de estos colectivos que siempre están en observancia y vigilancia que se cumpla la política pública en materia de violencia. Es ahí por ellas, creo que estamos todas aquí presentes, estamos todas ejerciendo un papel protagónico en la toma de decisiones, sobre todo cuando en mi municipio hay un departamento de género y este departamento de género no está ubicado en la parte social, sino está ubicado en la parte de la planificación. ¿Por qué la parte de la planificación? Porque es donde ahí el Departamento de Género transversaliza los programas y proyectos que tiene la Municipalidad de Cuenca. ¿En cuanto a qué? A la planificación de las calles, a la planificación de los parques, del espacio público y también en las políticas públicas. Entonces, sin duda, es ese activismo de las compañeras y de los colectivos de las mujeres que han marcado un hito dentro de la política pública, dentro del GAN municipal. Yo creo que eso es lo más enriquecedor dentro de todo este contexto que podemos evidenciar y sobre todo estar súper sensibles al tema de lo social. Yo creo que la participación de la mujer, la participación y en la toma de decisiones es muy significativa. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, son los movimientos políticos que nos limitan a estas participaciones. Excelente, yo estoy de acuerdo que las mujeres podamos nosotros propender a un partido político, que nosotros seamos las autoras de un movimiento político para que nos puedan elegir. Sin duda, yo creo que ese es el papel más importante que nosotros podemos hacer. Pero lamentablemente yo sí puedo decir que dentro de estos movimientos políticos a las mujeres nos condicionan con el tema de las cuotas, de cuánto yo aporto al movimiento para participar en esta contienda política. Sin duda, nosotros creemos que la participación de la mujer en la política va a ser sumamente importante, pero siempre yo digo, el tema siempre radica en esa violencia que siempre nos ejercen a las mujeres porque nos encasillan, que la política es asunto de hombres, que es asunto solo para varones, y a las mujeres definitivamente tenemos ciertos roles específicos, que es al cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, etc. Pero lamentablemente nos están limitando nuestras capacidades. Yo creo y estoy convencida que las mujeres tenemos todas las capacidades, tenemos todos los conocimientos adquiridos, nos hemos preparado, nos hemos capacitado y creemos que estoy convencida firmemente que nosotros podemos transformar nuestras ciudades, transformar nuestra provincia y nuestro país. Pero sin duda yo creo que es nosotras mismas las que nos debemos convencer que nosotros somos las autoras de nuestro destino y el destino de nuestros hijos y hijas. Eso, nada más, yo creo que las reflexiones que han dejado nuestros panelistas es sin duda importante, el reflexionar también cuáles son los efectos de la pandemia. Sin duda hemos retrocedido una década en materia laboral,
pero tenemos que saber que nuestros estados no están siendo responsables con sus obligaciones en cuanto al cuidado, en cuanto a la economía, en cuanto a la salud y a la educación. Entonces, también desde nuestro lado, exigir y hacer esa exigencia a los gobiernos, y no solo a los gobiernos centrales, sino también a nuestros gobiernos locales. Los gobiernos locales también tienen la responsabilidad de asegurar esa economía de estas mujeres que se han quedado muchas en el desempleo, y muchas de ellas también han sido víctimas de la pandemia en cuanto a violencia intrafamiliar. Entonces, creo que hay algunas reflexiones que hay que trabajar dentro de los territorios, hay que trabajar de la mano de los alcaldes para fortalecer ciertos espacios y, claro, seguir avanzando en materia de derechos. Kadin, el micrófono, actívelo, que lo tiene. Okay, ahorita. Disculpa, así es. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Tenemos varias preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Carmen Gabriela Menéndez. Dice, ¿alguna sugerencia para lograr la aplicación de la ley en contra de la violencia política en cuanto a contrarrestar los obstáculos en el ejercicio de los derechos políticos electorales? Desde la perspectiva partidista, ¿habría alguna sugerencia a explorar? Bueno, nosotros tenemos la ley de erradicación de la violencia donde hay esa sanción que se le da a las personas que ejercen cualquier tipo de violencia. Pero es un tema de sanción, de multas, pero no hay un tema como decía, me parece Marta, donde dicen, si tal partido ejerce tal violencia política, será descalificado. Todavía no llegamos a eso, por más que hemos tenido esta ley última de erradicación de violencia, no tenemos esa tipificación, se podría decir, el tema de que ejerza o que obligue a los movimientos políticos a que no ejerza esa violencia política sobre otras mujeres. Entonces, creo yo que básicamente es tener unas leyes sumamente claras como las tiene México, y para poder llegar a aquello tenemos que seguir luchando y día a día. Así es. Y aquí tenemos una pregunta importante que nos hicieron anteriormente, y va sobre todo por la parte de la juventud. Hablaste antes de que estamos trabajando para las que vienen. A tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos de las mujeres jóvenes para acceder a cargos de elección popular? Esta difícil barrera de género y, ¿por qué no?, también de clase. Yo creo que el hecho de hablar de la juventud es un sinónimo del futuro que va a venir. Lamentablemente, siempre digo, nos preocupamos de ciertas políticas, pero nos olvidamos de los jóvenes y sobre todo de las mujeres jóvenes madres, que siempre digo son las que menos oportunidades tienen. Hablamos de cómo el Estado debe garantizar que estas mujeres, madres, adolescentes, puedan no truncar su vida, porque tener un hijo no trunquen su vida, su futuro, sino cómo el Estado puede ayudar a que puedan seguir creciendo y puedan salir tal vez de un círculo de pobreza, o puedan seguir adelante con sus hijos. Ahora, en cuanto de las mujeres jóvenes políticas, yo creo que las mujeres jóvenes políticas algunas, es que hay dos tipos, las urbanas y las rurales. Lamentablemente hay dos tipos de juventudes. Siempre la juventud rural son las menos aventajadas en este sistema. Y ellas, lo que digo, falta más empoderamiento, porque el tema del machismo todavía sigue siendo muy estructural y no podemos lograr romper esa estructura machista que existe. Entonces, claro, esto limita que las mujeres puedan participar y siempre están a expensas de lo que diga el varón, sabiendo que ellas son las primeras que organizan dentro de sus comunidades las mingas, cualquier cosa para el bienestar de
la comunidad, pero siempre ellas están detrás del varón. Ahora, las mujeres de la zona urbana están en otro contexto, ¿no? Tienen mayores oportunidades, mayor acceso a la comunicación, etcétera, pero sin duda yo creo que es el empoderamiento que nos hace falta dentro del Ecuador. Yo creo que esa oportunidad que nos brindan o que nos deben los movimientos políticos deben ser muy amplios y deben ser equitativos. Yo siempre digo el 50-50, así vamos a tener territorios equitativos y sin discriminación. Le tengo una pregunta a la señora Line. ¿Está por aquí? La señora Line. Creo que se desconectó, ¿verdad? Bueno, seguimos contigo con otras preguntas importantes. Hablaste antes, muy interesante, que me estabas hablando de las mujeres rurales. Sabemos que las mujeres de minorías rurales, afrodescendientes, con discapacidad, siempre tienen un escalón más que subir que otras mujeres. Y nosotros en el Partido Panameñista tenemos todo tipo de mujer que lucha. Y es importante la participación de todas ellas, de todas estas minorías, para la elaboración de leyes, para también poder tener una participación y voz activa en esa mesa de toma de decisiones. ¿Cuál es tu consejo para ellas? Porque tienen que luchar con barreras como tú misma mencionas. Dales un consejo para que se animen a participar en las próximas elecciones, partiendo del directorio de su partido, que participen activamente y que no vean nada de esto como limitación, porque no lo es. Las limitaciones solamente son mentales para nosotras las mujeres. Bueno, yo creo que hay que trabajar profundamente en el empoderamiento de las mujeres, sobre todo en escuelas de liderazgo. Estas escuelas de liderazgo que siempre yo digo ayudan a que las mujeres estén seguras de sí mismas. Están en algunos casos, unas están empoderadas, otras no tan empoderadas, pero sobre todo a que ellas confíen en sí mismas y que nadie les limite sus capacidades, que ellas están en la plena capacitación o en el pleno conocimiento de poder liderar no solo su comunidad, como digo, la ciudad, la provincia, el país. Entonces yo creo que necesitamos poner más énfasis en la zona rural, porque es justamente la zona rural la más, está en una situación de desventaja total. Y sin duda yo creo que ahí va el esfuerzo que tiene que hacer los municipios, los GAT municipales, en formar actoras para que en el futuro puedan ser las lideresas de las comunidades o de las regiones. A las compañeras que están ahora mismo están con nosotros ahora mismo en el foro. Yo sé que tienen preguntas. Ahora estamos en confianza, estamos entre mujeres. Y bueno, entre un caballero espectacular que nos acompaña. Tenemos que preguntarle ahora a nuestra invitada. Pueden sacar sus preguntas, pueden abrir su micrófono. Esto es participativo. Así que abramos esa ventana para poder tener un intercambio de ideas con Paula. Paula es una mujer joven, una mujer que ya hemos visto todo lo que ha luchado en un lugar que realmente es desafiante, la igualdad de género, y es desafiante y comprende mucho la parte interna del partido. Así que si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Buenas noches. Adelante. Nilda. Para Paula preguntarle cuál ha sido un poquito un relato bien breve de la experiencia de llevar las perspectivas de género a los gobiernos locales, específicamente en la parte de planificación. ¿Cómo fue ese proyecto y cuánto de aceptación hubo dentro de los municipios para hacer ese trabajo? Gracias por la pregunta. Yo creo que es el primer municipio que tiene este departamento de género en mi ciudad y creo que a nivel nacional es el primer municipio que está
este departamento de género dentro de planificación, justamente porque nosotros debemos mirar cómo es la construcción de la construcción de los espacios seguros para las mujeres y las niñas dentro de nuestra ciudad. Y esto ha sido gracias a los avances de muchas mujeres que han estado ahí pendientes, latentes en cuanto a materia de política pública. Yo cuando digo el departamento de género no está ubicado en el tema social porque no es asunto social, sí, pero tenemos que mirarlo desde cómo este departamento de género transversaliza los programas y proyectos. Como yo, siendo desde el departamento de género, tengo que tener esa transversalización de género, como desde el departamento de áreas históricas y patrimoniales, como transversalizo la política de género ahí, en el tema de patrimonial, sin agredir, sin trastocar lo patrimonial. Entonces, ha sido una tarea difícil, pero sin duda yo creo que nos vamos poco a poco sensibilizando, porque en el tema patrimonial voy a poner un ejemplo. Nosotros somos Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, y como yo no transgredo o como no daño el patrimonio, pero tengo que tener espacios para que las mujeres puedan andar con sus coches, o un adulto mayor con su silla de ruedas, o una persona con discapacidad con su silla de ruedas. Entonces, ¿cómo yo hago o cómo genero esa política pública, pero con ese enfoque de género en áreas patrimoniales? Eso es un ejemplo que le pongo así de rápido para tener un conocimiento, y siempre digo, estas son buenas prácticas, pero buenas prácticas que se vienen construyendo desde mucho tiempo atrás. Creo yo, ya 20 años, y sin duda poco a poco se puede ir visibilizando. Hoy por hoy estamos en la construcción o una guía de crear espacios seguros en cuanto a mercados, y es para el tema de mujeres que son amas de casa, pero quieren hacer sus compras, y cómo hago o habilito estos espacios públicos para que las mujeres amas de casa estacionen su carro, si van con coches, etcétera, etcétera. Entonces, es una construcción muy interesante. Muchísimas gracias, señora Nilda, y muchísimas gracias también a Paola. Tenemos desde Coclé la secretaria provincial de las mujeres, Aracelis Aguilar, que pide la palabra. Bienvenida, Aracelis. Sí, es que me llamó mucho la atención, Paola, cuando comentaste de que en un periodo hubo en tu área 9, la mayoría de electas mujeres, y que al siguiente periodo prácticamente se redujo a 2. ¿Qué lograste analizar que pasó allí? Porque eso también nos pasa a nosotros, incluso en Panamá. Hay momentos en que tenemos bastante representantes mujeres o alcaldesas mujeres, y de repente en ese periodo no es así. Entonces, ¿qué experiencia pudiste ver que pasó en esa situación, en ese cambio de periodo? Sin duda, como yo dije, tenemos los cuerpos normativos legales, pero lo que pasó es simplemente que los partidos políticos no respetaron o no dieron el paso a que una mujer encabece de listas, ¿no? Entonces, sin duda, lo que pasó es que simplemente ganaron los primeros de la lista, que eran varones, y prácticamente quedaron de fuera las mujeres. Entonces, sin duda, yo creo que debíamos hacer una acción rápida, porque esto iba a pasar siempre. Iban a liderar los hombres en cabeza de listas, pero si no actuábamos oportunamente para hacer estos cambios para el próximo 2023, iba a pasar lo mismo, y no debíamos permitir eso. Entonces, ¿cómo garantizar? Simplemente en el Código de la Democracia solicitar que el 50% sea encabezado por las mujeres. Porque ya digo, o sea, si la oportunidad que nos ha brindado poner esta acción de protección que nos auspició la Defensoría del Pueblo, nos permitió conocer la situación de los demás municipios y hacer una alianza entre las mujeres, a ir mirando cómo estábamos dentro del territorio. Entonces,
hubo la facilidad de ir poniéndole demanda y así se iba sumando muchos municipios y con eso hicimos fuerza a nivel nacional para que se hagan estos cambios dentro del Código de Democracia para blindar o proteger que no pase lo que está pasando hoy por hoy. No es el primer municipio, son varios municipios que tienen la representación de una mujer en 5 consejos, 5 hombres concejales, una mujer, o así sucesivamente. ¿Crees que hubo una amenaza machista allí? Yo creo que hubo una falta de voluntad de los movimientos políticos. Fue eso. Muchísimas gracias y ahora le cedemos el micrófono a Carmen Gabriela de la Junta Asesora del Partido. Adelante. Te escuchamos. Sí, disculpen, sí. Bueno, muy interesante el planteamiento. Me interesa particularmente el tema que tiene que ver con esa relación con los gobiernos locales. Ya explicaste algo, pero es importante para nosotros aquí en Panamá porque justamente a partir de este año el tema de los gobiernos locales se ha impulsado mucho con el asunto de la descentralización. Hay recursos que van a las comunidades y es interesante pues porque no solamente se pueden construir canchas deportivas y cosas así por el estilo. La perspectiva de género, ¿cómo recomendarías tú que esa participación política se dé a través de acciones afirmativas en los gobiernos locales? Creo que todavía nos falta mucho por recorrer. A ver, yo creo que esto pasa igual, ¿no? Nosotros tenemos las juntas parroquiales, como dicen las comunidades, que estamos representados mayoritariamente, por no decir el 100%, por varones. Cuando hay un tema de género, hablemos de violencia intrafamiliar o cuando hay el tema de violencia en los espacios públicos, acoso sexual, etcétera, etcétera, se les llama a los compañeros a que estos asuntos miren, porque tenemos estadísticas en la parroquia tal, tenemos tanto índice en la zona rural, tenemos estos índices de violencia desagregados uno por uno, ¿no? Entonces se quiere hacerles conocer a cada líder de cada comunidad, pero simplemente no van porque no les interesa. ¿Por qué? Porque no se les está dando la cancha de fútbol, porque no se les está dando la casa comunal. Entonces es la falta de voluntad de cada presidente, es la falta de sensibilización en estos temas. Realmente, yo siempre digo, no todos tenemos esa sensibilidad de tocar estos temas, pero creo que nos falta mucho por recorrer, porque claro, usted les convoca a estos líderes barriales o a estos líderes comunitarios para que vengan a tratar temas de género, simplemente no van, porque dicen, otra vez estas señoras hablando de género, las locas, las ridículas, entonces no van. Pero si usted le dice, venga porque le voy a dar una cancha de fútbol o venga porque le voy a dar una casa comunal, sin duda van a estar primerito. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente tenemos que seguir luchando, seguir tocando las puertas y realmente decirles la gravedad del asunto en la cual estamos. Poco a poco hay líderes que medio que te van abriendo los oídos, medio que te van escuchando, pero sigue siendo los hombres que no quieren mirar más allá, mirar qué es lo que está pasando, mirar qué está pasando con la sociedad, mirar qué es lo que está pasando con las mujeres dentro de su territorio. Entonces, hemos podido siempre hacer estos conversatorios, pero no hemos tenido una respuesta del 100%. Entonces, ¿qué hacemos como GAT municipal? Asumir nosotros mismos y tener que nosotros hacer todo lo que es la promoción, la prevención, la atención y también la restitución de los derechos dentro del cantón, dentro de nuestra jurisdicción. Muy interesante, Paola, y tienes más preguntas, porque todo ha sido impresionante tu
tu exposición. Hay algo importante con el Partido Panameñista y aquí Idalia Pineda nos lo recuerda. Nos dice, muy enriquecedor para todas nosotras, pero necesitamos llegar a las áreas rurales, y esto es cierto. Debemos tomar acción en esa dirección. ¿Cuál es tu consejo para ello? Primero, conocer el territorio. Creo que nosotros debemos como autoridades conocer cada territorio y cuáles son las necesidades de cada territorio. Saber qué es lo que está sucediendo en cada territorio. No es lo mismo que está pasando en la comunidad tal de lo que está pasando en la comunidad, otra comunidad. Entonces, las necesidades siempre van a variar, pero hay una que siempre es común, que es la violencia intrafamiliar, esa violencia que no quieren abrir los ojos. Y siempre cuando yo hablo con las mujeres, siempre le digo, pero ¿por qué se deja pegar por su marido? ¿O por qué deja que su marido agreda o el esposo de su hija? ¿Por qué deja que le agreda? No, porque marido es. Entonces esa es siempre la respuesta que dan. O no, simplemente es la cruz que nos ha tocado llevar. Entonces todavía no rompemos esas estructuras que vienen muy pegadas a nosotros. Y claro, mi única recomendación es conocer cuáles son los territorios, ir conversando con los líderes comunitarios para ir resolviendo ciertas necesidades que tienen cada uno de ellos. Interesante y muy importante lo que nos acabas de comentar, trabajar con líderes comunitarios. Muchas veces los líderes comunitarios en nuestros países de América Latina, cuando llegas a una de estas comunidades, sobre todo comunidades que están en alto riesgo social, comunidades apartadas, estos líderes te piden dinero para entrar. Entonces no queremos caer también en el clientelismo. En algunos lugares de Panamá, en casi todos pudiera decir, a las mujeres las respetan bastante, sobre todo en comunidades de alto riesgo, si hablamos de provincias como Colón o algunas otras provincias del interior. La pregunta específicamente es, ¿cuáles serían los retos o las murallas que debemos pasar para no caer en el clientelismo al momento de ir a estos lugares y trabajar con los líderes comunitarios? Yo creo que lo primero que debemos hacer es ir a trabajar en materia de derechos, hacerles conocer cuáles son sus derechos y obligaciones, y de ahí arrancar con ellos mismos una verdadera participación ciudadana, involucrarles a los líderes comunitarios a que sean parte activa de una mejor construcción y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Yo siempre digo, las comunidades no son iguales, son distintas y tienen miles de necesidades o distintas a diferentes comunidades, siendo de la misma provincia. Entonces yo creo que lo que a mí en lo personal me ha abierto muchísimo es ir a la comunidad y hablar el tema de derechos, hablar el tema de los derechos de los niños, el tema del derecho de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, y ellos como ciudadanos, que ellos conozcan sus deberes y obligaciones a sí mismos, y cómo nosotros conjuntamente poder ir mejorando las condiciones en cuanto a saneamiento, en cuanto a una defensa de los derechos de la comunidad, porque no olvidemos que estas comunidades están lejanas a nuestros distritos. Entonces, yo creo que el punto clave es justamente ir conversando, ir dialogando y sobre todo ir fortaleciendo en materia de derechos. Muchísimas gracias, y tengo la última pregunta para usted antes de que pasemos a escuchar unas palabras y las conclusiones. Dice, gracias concejal Flores, es importante la experiencia que desde el Ecuador nos comparte, pero ¿cómo lograr la postulación de mujeres sin que nos miren la cartera llena para pagar su campaña? Buena pregunta. Ay, es la más importante. Yo creo que muchas mujeres, yo en lo personal he conocido muchas mujeres que han desistido o han
inclinado sus candidaturas solo por el hecho de que saben que tienen que invertir cierto porcentaje para sus candidaturas, porque prefieren 1000 veces sostener a su familia que estar al ojo público y como digo, ser criticadas, ser sujetas a esta violencia política. Pero yo creo que el verdadero compromiso realmente está en esas mujeres que sin duda miran con ojos de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y creo que ahí hace un ejercicio fuerte en cuanto a la repartición mismo del que se da o deroga el tema de la campaña. Pero yo creo que lo que nos debe mover a nosotros de estar en la política, como digo, es el cambio uno que puede hacer a la sociedad, el cómo nosotros miramos o cómo queremos dejar una ciudad distinta, no por nosotros, sino es por nuestras hijas, por nuestras nietas y por las que vienen. Porque si mejoramos así las condiciones, estamos garantizando que mi hija pueda movilizarse en el transporte público segura, que mi hija pueda caminar libremente en el espacio público sin ser acosada, que mis hijos puedan regresar a la casa, que yo no tenga que sufrir ningún tipo de violencia, sea sexual o sea víctima de un asalto, el que yo pueda caminar libremente por mi ciudad. Entonces, creo que eso es lo que a nosotros nos debe mover y eso. Sí, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, apreciada Paula Flores. La verdad es que caminar sintiéndose segura, poder alzar nuestra voz por nuestros derechos, no es un privilegio, es una obligación. Es una obligación de todas las mujeres que están dentro de un partido político y sobre todo aspiran a un puesto de elección popular. Aquí tenemos un comentario. Dice, un excelente conversatorio para darnos ese mensaje a nosotras en esta fecha tan conmemorativa. Nos habla Jacqueline Martín. Gracias a las expositoras y a la Secretaría de la Mujer. Y acá Mercedes Bonilla nos dice, así como en las áreas rurales se presenta esta situación en tu país, el porcentaje de participación de las mujeres con discapacidad, hay muchas barreras de comunicación y de infraestructura para lograr la mayor participación y equiparación de oportunidades que les sean accesibles a su participación. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque nuestra cultura, cuando nos vamos al interior y a áreas apartadas, la cultura patriarcal tiene unos arraigos impresionantes. Si en las ciudades o en las partes más urbanas se hace presente, no tienes idea cómo se hace presente en el campo. Desde Colón, la señora López, Viviana López, quiere hablar. Adelante. Buenas noches. La pregunta no era casi una pregunta, es como decirle algo a la señora Paola que me gustó y me quedo con esa palabra que ella dijo, las cosas hay que pedirlas de pie. Y creo que no me ha llamado mucho la atención porque a veces nosotros como mujeres a veces queremos pedir la cosa como suave, y lo que ella nos quiso decir ahí es que la tenemos que pedir como mujer, que nos respeten nuestras ideas y nuestras posiciones que nosotros queremos alcanzar, y lo de que ella dijo, porque si nosotros como lideresas no vamos a pedir las cosas de pie, no vamos a dejarle a nuestros futuros nietos o hijas un buen país. Y lo de que ella dijo es cierto, todas las comunidades no son iguales, las comunidades rurales no tienen los mismos problemas que tienen las comunidades urbanas en el centro de una ciudad, no son similares. Entonces, como nosotros como mujeres debemos pedir las cosas de pie, y me quedo con esa palabra de usted, señora Paola. De ahora para adelante todas las cosas las voy a pedir de pie. Gracias. Me encanta, muchísimas gracias por tu participación, Paola. Solo me queda en nombre del Partido Panameñista y de la Mujer Panameñista agradecerte muchísimo por acompañarnos esta noche. Hoy les tengo un par de conclusiones antes de que pasemos a unas palabras por parte de Catherine.
¿Cómo aseguramos la presencia de las mujeres en la mesa de toma de decisión? ¿Cómo erradicamos la violencia política a razón de género? Preguntas que nos hacemos a diario. ¿Participo? ¿No participo en una contienda electoral? ¿Me atrevo? ¿Peleo contra ese poderoso dentro de mi partido o colectivo? Bueno, los derechos se deben exigir de pie y no de rodillas. Estamos en un tiempo de avances, tenemos leyes, pero debemos seguir generando espacios como este, de capacitación, que nos empoderen, que nos quiten el miedo y poder ayudarnos entre nosotras mismas. Pero realmente en nuestro país necesitamos medidas estructurales para estar en la mesa de toma de decisiones. Para alcanzar la paridad es preciso acompañarlas de acciones que radicalicen la violencia política por razones de género. A nosotras las mujeres, como dije al principio, no se nos juzga desde lo profesional políticamente, se nos juzga desde lo personal. Y como buenas leonas protectoras de familia, nos da miedo a participar por eso. Tenemos que ponernos la coraza, porque nos necesitan. Nuestra voz se necesita para que las que vienen, las que están y las que ya no tienen voz, se hagan cumplir sus derechos. Se requieren protocolos institucionales hasta reformas integrales de los estatutos de colectivos políticos. Debemos definir las políticas a razón de género desde las bases y de vuelta desde los estatutos de los colectivos. Está en nuestra responsabilidad el propiciar la creación de herramientas que se puedan implementar para atender, sancionar, reparar, pero también para prevenir acciones discriminatorias dentro del colectivo y fuera de él. En tus manos, mujer panameñista, hay una gran responsabilidad. Tenemos que reivindicar la voz de las mujeres panameñas en nuestro país. Y ustedes tienen todas las herramientas a su mano. Es un partido que ha demostrado tener grandes lideresas en nuestra historia. Nos queda mucho por delante. Y en ustedes está el poder de cambiar y volver a reescribir una historia con tinta panameñista en los libros de nuestro país. Muchísimas gracias, buenas noches y le cedo la palabra a Catherine. Abrazos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Cadín. De verdad, para mí es un honor dar en las conclusiones, dar el cierre de este evento que la Secretaría Nacional de la Mujer ha organizado con este esfuerzo de esta actividad virtual denominada Mujeres, Políticas, Avances y Desafíos. Esta actividad contamos con nuestras expertas de lujos internacionales que nos acompañaron: Marta Tagle, diputada de México; Lynn Barreiro, politóloga de Paraguay; y nuestra querida amiga y concejala de la ciudad de Cuenca, Ecuador, Paola Flores. Muchas gracias a cada una de las expositoras por este granito de arena que han aportado la noche de hoy a nuestras lideresas que nos acompañan a nivel nacional. A nuestra moderadora Cadín Sangüesa, de nuestra querida Fundación Todas con Voz, que nos ha acompañado en liderizar este conversatorio de mujeres políticas que integran el glorioso Partido Panameñista. A cada una de las participantes que están aquí en esta noche apoyando y reforzando ese compromiso de mujeres que de verdad queremos cambiar este país, de mujeres que queremos participar en las diferentes contiendas y hacer un eco y un cambio en la participación política desde nuestros espacios de poder como desde los espacios a los que las mujeres tengamos acceso. Gracias al personal del Tribunal Electoral que nos acompaña en la noche de hoy, vigilante y garante de que este subsidio electoral con el que cuenta la Secretaría Nacional de la Mujer sea utilizado, este
recurso presupuestario para el objetivo que es la capacitación constante y que nuestra junta directiva tiene ese compromiso de lograr la participación política y capacitar a todas nuestras lideresas a nivel nacional. Una vez más, gracias a cada una de las participantes, a las expositoras y a cada uno de ustedes que nos acompañaron en la noche de hoy. Que tengan excelente noche. Saludos. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, excelente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a Hasta todos. luego a todas. Que Chao, tengan Carmen. buena Chao, noche. Mirna. Buenas noches. Hasta luego a todas. Dios la bendiga, que pasen una linda noche. Gracias. Saludo a las muñecas de la casa. Chao, chao.